Bueno, gente, ¿cómo han estado? Estamos otra vez en Contraarquitectura, tu canal sobre arquitectura y filosofía. Hoy día vamos a hablar acerca de un texto de Peter Zumthor, el cual lleva por título Pensar la arquitectura. Es un texto bastante accesible, en general es de lectura sencilla. Sin embargo, me atrevería a decir que esconde una gran profundidad entre sus líneas. Hay un pensamiento bastante profundo, bastante denso, pero que de repente a ojos de alguien todavía inexperto no... digamos que la lectura le llega de una manera bastante más alegórica y entretenida. Pero lo que vamos a tratar de hacer hoy día es desesbozar o de escudriñar en lo profundo de las líneas de este texto para poder encontrar aquellos conceptos que digamos que le dan cuerpo o que le dan valor a este libro. Es un libro corto en un principio, creo que es menos de 50 páginas, pero se los recomiendo notablemente a cualquier persona que esté estudiando arquitectura, inclusive a personas que de repente estén realizando una labor en el ámbito de la investigación. Como repito, existen conceptos muy potentes dentro de este texto. Bueno, comenzamos. Zumthor comienza el texto hablándonos de una experiencia suya, de su infancia, la cual voy a pasar a leer porque es de suma importancia. Bueno, el texto comienza con las siguientes líneas. Abro comillas. Cuando me pongo a pensar en arquitectura, emergen en mí determinadas imágenes. Muchas están relacionadas con mi formación y con mi trabajo como arquitecto. Contienen el saber que, con el paso del tiempo, he podido adquirir sobre la arquitectura. Otras imágenes tienen que ver con mi infancia. Me viene a la memoria aquella época de mi vida en que vivía la arquitectura sin reflexionar sobre ella. Aún creo sentir en mi mano el picaporte, aquel trozo de metal, con una forma parecida al dorso de una cuchara, que agarraba cuando entraba en el jardín de mi tía. Aquel picaporte se me sigue representando, todavía hoy, como un signo especial de la entrada a un mundo de sentimientos y aromas variados. Recuerdo el ruido que hacían los guijarros bajo mis pies, el suave brillo de aquella madera de roble de la escalera, siempre bien fregada, y todavía retengo en mis oídos cómo la pesada puerta de la calle se cerraba tras de mí, y recorro el sombrío pasillo y entro en la cocina, el único espacio de la casa realmente luminoso. Lo que Zumthor acaba de relatarnos es una experiencia de su infancia, una experiencia espacial. A su vez, repite en reiteradas ocasiones el concepto de imagen. Esto quiere decir que esta experiencia en este espacio se compone de imágenes. ¿Qué tipo de imágenes son estas? Son imágenes simbólicas, como más adelante explicará Zumthor. Pero ¿en qué consiste esta experiencia? Básicamente es una experiencia sensorial donde una persona comienza a sentir los estímulos de un determinado espacio en todas sus dimensiones. O sea, comienza a sentir de repente la profundidad del espacio, comienza a sentir los sonidos, los olores, las distancias respecto de algunos objetos, la textura o la rugosidad de los elementos, de las superficies. Ahora, todo este entramado de estímulos que afectan su vida cotidiana es lo que para Zumthor se convertiría en lo más profundo de la arquitectura, lo más íntimo e importante del valor arquitectónico. Nuestra vida cotidiana está inundada de este tipo de experiencias. Si cada uno de nosotros hacemos un poco de memoria, recordaremos ciertos lugares con bastante nostalgia, con bastante felicidad o en algunos casos con mucha tristeza.
Eh, por ejemplo, yo tengo la experiencia también de mi infancia de la cocina que se ubicaba en la hacienda que era de mis abuelos, y esta era una atmósfera bastante particular. La hacienda de mis abuelos quedaba pues en un sector netamente rural. Dentro de esta cocina, donde no había obviamente ni energía eléctrica ni agua potable, dentro de este espacio se ubicaba una cocina a fogón, la cual utilizaba el combustible que se le llama o que se le denomina la bosta, que es el excremento de las vacas. Entonces había una flama muy poderosa, sobre todo en las noches, una flama muy poderosa que salía por los agujeros de esta cocina y ensuciaba el tiesto de las ollas de barro. Esto también generaba una especie de neblina, un pequeño manto o nube de humo a una cierta altura, más o menos a 1,60 m o 70 m, justo por encima de las cabezas de las personas. El humo se veía bastante denso. El ambiente tenía una atmósfera lúgubre, alumbrado por algunas velas. Por lo general solían haber ciertas lluvias o ventarrones potentes, y escuchábamos a la par, al unísono, por ejemplo, el sonido de la bosta al quemarse, pequeñas explosiones de qué sé yo, de gases que están ubicados justo dentro de las bostas. Pero también se escuchaba pues el viento, ¿no?, silbar, o la lluvia. Y esto nos servía de telón de fondo a las conversaciones. La mayoría de las conversaciones eran en el idioma quechua, que yo no entendía, lo cual creo que sumaba aún más un atributo más a esta experiencia bastante enigmática, ¿no?, de personas hablando en un idioma que no conozco, y de todo este, digamos, telón de fondo sinfónico, de las texturas, del humo, de las paredes negras, pero que pareciese que estuviesen derritiéndose, producto del techo que era de paja, que tenían una buena altura, pero comenzaban a caer hilos de paja embadurnados de una especie de cera o de humo, y que brillaban. Esto eran como estalactitas, ¿no?, que colgaban del techo de paja. Entonces, a esto es a lo que se refiere Zumthor con una experiencia del espacio, o con una atmósfera, a esta sumatoria de imágenes que, entrevedadas todas, te dan la posibilidad o otorgan la posibilidad de que puedas experimentar ciertos afectos. Y estos afectos a su vez se sueldan, quedan adheridos de una manera muy poderosa a las imágenes. A esto se refiere Zumthor con el elemento simbólico de la arquitectura. El elemento simbólico vendría a ser aquellos espacios que han marcado nuestra vida o la vida de una determinada población. Pues tenemos que poner, digamos, acento en esto. Estas experiencias no son simplemente de orden individual. Estas experiencias afectan a un colectivo, pues el colectivo tiene, por lo general, las mismas experiencias en sus respectivos espacios. Si hablamos de repente de la ciudad del Cusco, podría decirse, tal vez, que las imágenes que de repente son más poderosas en la experiencia de un cusqueño, tal vez podrían ser los patios, tal vez podrían ser ciertos materiales como la teja, por ejemplo. En ese sentido, de lo que se trataría en la labor proyectual del arquitecto es de poder encontrar esa especie de lenguaje o de patrones simbólicos dentro de una determinada sociedad para poder implantarlos en el proyecto arquitectónico. Ahora, esa no es una tarea para nada sencilla, en realidad requiere de toda una técnica. Bueno, en realidad ahora no vamos a hablar de esa técnica porque sería realmente bastante extenso, pero requeriría de una técnica, ¿no? Una técnica de cómo encontrar esos elementos que se repiten dentro de un determinado cuerpo social, de una determinada ciudad, para poder incorporarlos dentro de nuestros edificios, proyectos nuevos, y para que estas personas puedan sentirse familiarizadas con estos.
Eso por un lado. Por otro lado, Zumthor nos habla de lo que sería la arquitectura, pero ya no evocando estos recuerdos, estos elementos simbólicos, sino más bien tratando de llevar las imágenes a un plano ficcional, imaginario, innovador. Pues Zumthor nos dice que la arquitectura no solamente es tradición, no solamente es historia, no solamente es símbolo, sino que también es cambio, aceleración, dinamismo. Ese sería el motor que permite que la arquitectura vaya cambiando. Si un proyecto bebe únicamente de lo existente y de la tradición, si repite lo que su lugar le señala de antemano, en mi opinión, está falto de la confrontación con el mundo, la irradiación de lo contemporáneo. Eso quiere decir que si solamente vemos la arquitectura como algo que se nutre solo de lo simbólico, de las memorias y las experiencias, le faltaría una confrontación, una especie de colisión, estaría falto de algo. Pero, ¿y si una obra de arquitectura no nos cuenta sino del curso del mundo o de lo visionario, de lo que está adelante, sin hacer oscilar con ella al lugar concreto donde se levanta? Esto quiere decir que si vemos la arquitectura como algo puramente visionario, adelantado, contemporáneo, y no lo hacemos dialogar o confrontarse con lo histórico, continúo, del lugar concreto en el que se levanta, entonces echo de menos el anclaje sensorial de la construcción en su lugar, el peso específico de lo local. Es necesario, Zumthor nos está diciendo con esta cita, es necesario la colisión entre lo actual, lo contemporáneo, lo dinámico, el cambio, y la tradición, la historia, el símbolo, la memoria. ¿En qué consistiría ahora estas imágenes innovadoras, cambiantes? Zumthor nos habla de que este tipo de representaciones tendrían en su núcleo o en su interior el elemento de la ambigüedad. Y esto nos hace recordar un poco a Venturi, a quien también Zumthor cita en su texto. Zumthor nos dice pues que estas imágenes contemporáneas y visionarias o vanguardistas tendrían que ser necesariamente ambiguas. Tendrían que tener un significado etéreo, un significado inconsistente, pues lo hermoso de la experiencia de estas imágenes sería la capacidad del individuo de poder remendar o parchar el significado latente en estas imágenes. Entonces tendríamos a un usuario que, por una parte, se reconforta con la memoria de su pasado, de su historia, de su vida, pero a su vez encuentra ciertos elementos enigmáticos de lo nuevo y de lo contemporáneo, para poder, mediante estas imágenes ambiguas o etéreas, poner algo también de su subjetividad. Creo que también esto lo puedo explicar a partir de Heidegger, que también es citado en el texto de Zumthor. Heidegger nos habla del habitar como el núcleo de la arquitectura, o digamos el propósito hacia el cual la arquitectura debería encaminarse. En Ser y Tiempo nos habla de el mundo. ¿Qué sería un mundo? Un mundo sería una extensión de espacio donde el sujeto, para Heidegger el Dasein, el sujeto estaría en conexión con todos los elementos de su entorno que están a cierta distancia de su cuerpo, y entraría en una especie de coordinación sistemática con todo este conglomerado o sumatoria de elementos en su espacio. Pero la relación que el sujeto tiene con estos elementos no es una relación matemática o algebraica, es más bien una relación afectiva. El sujeto, el Dasein, se siente, digamos que se siente conectado cósmicamente con cada uno de los elementos, con cada una de las superficies de los espacios que lo rodean. Heidegger nos pone el ejemplo del martillo, donde una persona está utilizando un martillo para clavar algún mueble o algún elemento, pero lo hace no de manera
matemática, calculada, sino más bien lo hace de manera afectiva. Mientras el sujeto comienza a clavar, no está pensando en el peso del martillo, no está pensando en la geometría del martillo o en la cantidad de fuerza que suministra el clavo, sino más bien está conectado a una actividad que, siendo tan familiar, le permite hundirse en el acto, en la representación, en el martillazo. Entonces cada martillazo vendría a ser una especie de conexión afectiva, emotiva con la actividad del martillar. Acá no hay ningún cálculo. Sí, el sujeto se pone a pensar en ciertas cuestiones muy técnicas del martilleo o en cuestiones matemáticas, simplemente el momento se esfuma. Por eso el sujeto tiene que estar ocupado en este mundo con elementos en su entorno y haciendo sistema con ellos. Esa sería la parte simbólica a la que se refiere Zumthor. Esta conexión con la arquitectura, que es una conexión de familiaridad, de emotividad, de afectos, de nostalgia, pues reconocemos las imágenes de nuestro entorno, reconocemos los espacios de nuestro entorno, entramos en una conexión casi divina con ellos, fluimos en ellos como un pez puede nadar en el agua. Nosotros nadamos o fluimos en el espacio con los diferentes elementos de nuestro entorno. Pero Heidegger también nos dice, esta vez en Pensar, Habitar, Construir, que es un texto posterior a Ser y Tiempo, nos dice que el habitar no solamente vendría a ser esta conexión con los elementos de nuestro entorno, sino, además de ello, el habitar es un construir. Pues recurriendo a una genealogía, Heidegger rastrea, digamos que los orígenes de la palabra habitar y encuentra que milenios atrás, en el alto alemán antiguo, la palabra habitar y la palabra construir tenían el mismo núcleo, estaban profundamente conectadas. Entonces, si el habitar es construir, esto quiere decir que el habitar es también producir, transformar. Entonces, si el habitar es transformar y producir, ¿qué es lo que se produce o se transforma dentro de una obra arquitectónica? Lo que se produce y lo que se transforma es la subjetividad. Esto quiere decir que, y a eso vamos con el elemento innovador o visionario de Zumthor, a las imágenes visionarias. Las imágenes visionarias me permiten una transformación. Eso quiere decir que el ocupante, el usuario, podrá interpretar de modos diferentes cada una de estas imágenes etéreas y ambiguas para, a partir de ellas, transformarse. Ese sería, creo, hasta acá el mensaje más profundo del texto. El hecho de hacer conjugar, hacer entrar en una colisión aquello nuevo, ambiguo, etéreo, que permite la transformación del sujeto, hacer conjugar esto con lo simbólico, la memoria, la nostalgia. En la colisión de estas dos imágenes o representaciones estaría el hecho arquitectónico.